oportunidad de liderar en cualquier área, sea en la familia, sea en un grupo de trabajo, sea en una escuela, en una universidad, en una empresa más grande, en una corporación, en cualquier lugar donde tengamos la oportunidad de liderar. Y esto no dice que solamente en esos lugares se pueda ejercer el liderazgo. Cada persona ejerce influencia y ejerce el liderazgo donde quiera que se mueva. O sea que estamos influyendo a todas las personas que nos rodean de una forma u otra continuamente. Pero cuando en el liderazgo todas las cosas van bien, cuando en el puesto que nos asignaron o la función que nos asignaron, todo camina marcha arriba, o sea, no hay problemas, hay buenos ingresos, me refiero al mundo empresarial, los errores no aparecen mucho, o si se cometen errores, son errores muy pequeños que no causan efectos negativos ni sobre la finanza, ni sobre los clientes, ni sobre las operaciones, los procesos. No hay nadie que haga perder dinero al negocio, o sea que todo marcha cuesta arriba, todo marcha bien, todo marcha creciendo. Eso es muy fácil liderar así. El liderazgo se vuelve sencillo, pero sabemos que estas situaciones son ideales, que en la vida real se trabaja con dificultades, a veces los recursos no llegan en tiempo, a veces la presión hace que los tiempos de demora de entrega crezcan, surgen quejas, alguien comete errores o incluso alguien nos contradice, alguien que es un colaborador nuestro nos contradice en público y nos contradice con fuerza, nos contradice en una forma no adecuada, y esto hace que se revele lo que está en nuestras vidas cuando hay presión. Cada vez que, o muchas veces cuando usted aplica a cualquier puesto de trabajo, entre otros requisitos se le pone saber trabajar bajo presión. Y en el liderazgo esto se multiplica logarítmicamente. Habíamos conversado ya que el liderazgo, aparte de influencia, la influencia es muy importante, por supuesto, pero no es suficiente para liderar sosteniblemente, exitosamente, consistentemente y por largo periodo de tiempo. Habíamos visto algo muy importante, que el carisma, los conocimientos, los títulos, todas esas habilidades técnicas que tengamos, y sí, efectivamente nos pueden ayudar a cruzar la puerta para acceder a un puesto de liderazgo, un puesto técnico, un puesto de jefatura, pero no era suficiente porque el carácter era el que nos iba a mantener dentro de ese lugar que las habilidades técnicas nos permitieron entrar. ¿Qué revela tu presión? Y ahí empieza algo importante. Cuando estamos en la vida normal, en la vida diaria, hay muchas situaciones que pueden generar presión sobre nuestras vidas, presión sobre el liderazgo, y ahí es donde el carácter va a dejar atrás con creces, va a hacer la función que le corresponde. Cuando hay situaciones de presión, la influencia no es suficiente ni lo será. El carácter ahí va a decir lo que usted va a dar, lo que usted va a proyectar, cómo van a ser sus palabras, cómo van a ser sus respuestas, cómo van a ser sus decisiones, cómo van a ser las directivas que va a trazar en ese momento. Y hay muchos ejemplos prácticos que podemos poner. Usted se encuentra en medio de una situación de presión, están aumentando. Les voy a poner un caso normal, están los pedidos llegando de una hora pico al máximo, está todo el equipo a tope, y en medio de esa dificultad, uno de sus colaboradores protesta contra usted, le habla feo y le dice que los procedimientos que usted está dirigiendo en ese momento no son los correctos y que se debe hacer de otra forma. ¿Qué hacer en ese momento? Le deja caer el peso de su cargo encima, le habla feo usted también, le regaña, quizás lo sancione, le ponga una amonestación, lo reporte. ¿Qué haríamos en ese momento? Y eso va a ir revelando mucho de lo que está dentro de nosotros, de nuestro carácter. Indiscutiblemente la situación es real, indiscutiblemente la situación es incómoda, pero si ya hemos trabajado en nuestro carácter, y la Biblia da muchas directrices sobre cómo trabajar en nuestro carácter. De hecho, hay una parte en la Biblia muy importante, muy trascendente, que funciona para cualquier tipo de liderazgo en el área que te muevas: empresas, escuelas, gobierno, municipalidades, política, ejército, donde quiera. Se llama el fruto del Espíritu Santo. Y aquí hay 9 características, 9 sabores, por decirlo, porque si un fruto debe tener sabores que funcionan para salir adelante en todas estas situaciones que nos hacen presión, todas estas situaciones que sacan lo que hay dentro de nosotros. En una situación de presión no es suficiente los conocimientos que tenga, no es suficiente los títulos que tenga, no es suficiente lo que te hizo llegar a ese
puesto, a ese cargo de liderazgo, ahí entra algo fundamental que se llama cuánto has trabajado en tu carácter. Y esto aplíqueselo a lo que gustes. En la relación que esté, cuando hay presión, va a salir quién es usted como líder realmente, quién soy yo como líder, va a salir ahí todo lo que hemos trabajado, y es mejor haber trabajado antes, porque las situaciones de presión a veces pueden ser pequeñas, cosas que duren poco tiempo, a veces pueden ser medianas, cosas que se puedan resolver, pero cuando hay una presión alta, por ejemplo, llega una visita en 20 minutos y una de las cosas que tenía que estar preparada para enseñársela a esa visita, un colaborador o alguien cometió un error grave y la echó a perder. ¿Qué hacemos en ese momento? Resolvemos el problema con el colaborador, lo llamamos, lo regañamos en público, o esperamos que pase la situación y resolvemos el problema puntual para abordar la visita con las mejores condiciones posibles dentro de lo que se pueda. ¿Qué hacemos ahí? Una cosa es lo que se dice y otra lo que la situación, por el calor que está, por la intensidad que tiene el problema, se hace. Y esto nos va a llevar a algo que en nuestras vidas es muy importante. Si estamos en posición de liderazgo, y créeme que estás en posición en tu casa, tienes liderazgo. Si eres padre, tienes liderazgo. Si estás en un aula, tienes liderazgo. Hay muchas personas que por la ayuda que usted le da, por la influencia que usted tiene, quizás por sus conocimientos, está ejerciendo una influencia. Pero recuerde que la influencia por sí sola jamás será suficiente. Hay muchas personas que tienen mucha influencia y la usan mal. Un ejemplo clásico, todos los dictadores que se encuentran en muchos países todavía, personas que tienen gran potencial, gran influencia, grandes conocimientos, pero la usan para sus beneficios, no para beneficiar a las masas. Y no vamos a entrar en el tema, pero es muy importante. El carácter se revela cuando hay presión. Cuando el agua está tranquila, cuando el mar está plano, no hay problema. Pero cuando surgen las tormentas, las presiones, las escaseces de recursos, hay que tomar una decisión para sacar adelante cualquier tarea que nos hayan asignado. Ahí es cuando el carácter cobra valor. Cuando el carácter, o sea, qué respuesta vamos a dar, qué decisión vamos a tomar, qué cara vamos a poner incluso, cómo vamos a manejar la presión, vamos a estallar. Por eso es muy importante que vayas entrenando tu carácter, vayas pidiéndole a Dios que desarrolle estas 9 características en ti, en mí: amor, gozo, paz, benignidad, dominio propio, autodominio, paciencia, paz. Todas estas cosas son importantes, porque cuando una persona tiene estas características, independientemente que haya presión, va a responder en una forma correcta, va a resolver, va a parar, porque hay muchos momentos que hay que parar cuando una situación está así, y no lanzar la primera palabra que se te viene a la mente, no defenderte, no reaccionar. Y vamos a tocar estos temas que son muy importantes. Cuando hay una situación de crisis, cuando a uno le dan una mala respuesta a un colaborador, o quizás a alguien que está a tu mismo nivel, cuando tu jefe te cuestiona tus procedimientos, te cuestiona los resultados, hay una tendencia natural a defendernos, hay una tendencia natural a justificarnos. Lo más importante es parar. Cuando uno para, le da tiempo a reaccionar, le da tiempo a pensar, le da tiempo a proyectar lo que va a decir luego. Si vivimos reaccionando, eso va a decir mucho de nosotros. En algún momento, lo que nos permitió entrar a ese puesto, a esa función de liderazgo, no va a ser suficiente para mantenernos dentro. Ya sabes lo que va a pasar. Bueno, importante en esta situación: actúa, y tienes ahí que actuar, ¿no? Hay que actuar, no se pueden dejar las cosas que se resuelvan solas, pero tienes que tener una parada, y es muy importante esta parada. No podemos hacer como un resorte cuando algo llega a nuestras vidas que no nos gusta, cuando nos cuestionan, sea cuando nos desafían, cuando no desoyen las instrucciones que decimos. Ese no es el momento de resolver esa situación. Hay que hacer una parada, hay que buscar la causa que está impidiendo que esa presión salga adelante, porque esas presiones no son malas en sí. La presión, porque haya, por ejemplo, muchos clientes, nos estresa, pero eso va a reportar mayores ganancias, mayores ventas, mayor prestigio de que la empresa funciona bajo presión en tiempo. Puede abrirnos puertas a nuevos clientes, puede abrirnos puertas a nuevas posibilidades. O sea que la presión en sí no es mala, es cómo la manejamos como líderes. Por eso el carácter es indispensable, insustituible. Trabajar en nuestro carácter, no solo en las habilidades, los conocimientos, eso es muy importante. Es más fácil en formar a una persona en habilidades técnicas, en habilidades propias del puesto de trabajo,
enseñarle toda la teoría, enseñarle los principios de funcionamiento que trabajar en su carácter, porque el carácter es lo que sale de la persona cuando hay presión. No es posible ver quiénes somos si todo marcha en bonanza, si todo marcha en paz, si todo son cosas regulares. Por eso las personas cuando las van a ascender a un puesto, una de las cosas que más se mide es su carácter, cómo reacciona cuando hay presión. Pierde la calma, ofende, lanza palabras hirientes, hace presión con su cargo. ¿Qué hace la persona? O mantiene una compostura y responde en buena forma, hace los procedimientos correctos, sigue los protocolos o los viola todo y se deja guiar por sus emociones, por el calor del momento. Y quiero decirle que una palabra que salga de nuestras bocas en un momento de presión puede causar un daño enorme, puede dañar nuestra reputación, puede provocar un problema que alcance, que se escale mucho más allá de esa situación. Por eso trabajar sobre nuestros caracteres, porque ¿qué revela tu presión? Cuando estás bajo presión vas a relevar en tu vida, en mi vida, si hemos trabajado en nuestro carácter, si hemos desarrollado estas características del fruto del Espíritu Santo. Y esto quiero decirte, esto funciona en todo lugar. La Biblia no se dejó para funcionar en auditorio, en mal llamados templos, en tabernáculos o en como se le llame. La Biblia, Dios la dejó para las buenas relaciones interpersonales. El segundo mandamiento es muy importante porque trata precisamente del éxito en las relaciones interpersonales. Amarás a tu prójimo o a tu próximo, que es una traducción muy buena, como a ti mismo. Así que cuando haya presión sobre el momento que estás trabajando, cuando haya presión sobre el turno que tengas, cuando haya presión en tu familia, ese carácter que tengas va a revelar mucho de ti y va a revelar cuán lleno de Dios y del Espíritu Santo está. Y esto funciona donde quiera, lo puedes probar. La Biblia fue escrita para todo contexto, es todo terreno, es 4x4, es 24x24, funciona siempre. Así que adelante, sigue desarrollando el fruto del Espíritu Santo, pide a Dios que te dé sabiduría, que ninguna presión, ninguna crisis haga que de ti salga algo que pueda maltratar a una persona, ofender a una persona. Claro que si alguien comete un error en su momento, hay que llamarlo a contar, hay que sentarse con él por aparte, en privado, señalarle sin ánimo de destruirle, sino con ánimo de mejora. Cuando nos hacen un señalamiento a nosotros, es una oportunidad de mejorar. Si siempre estamos a la defensiva, si siempre estamos intentando creer que todo lo hacemos bien, vamos a ser personas que va a ser muy difícil tratar con nosotros porque vamos a estar siempre a la defensiva, vamos a cerrar los oídos. Cuando usted está a la defensiva, usted hace esto, mira, cierra los oídos suyos y todo lo que le hablan es palabras vanas, son como decir oídos sordos. Muy importante desarrollar un carácter conforme a Dios, conforme al fruto de su Espíritu Santo. Esa es una regla poderosa. Lamentablemente no se explica en muchos libros de gerencia, de liderazgo, pero cuando uno desarrolla el fruto del Espíritu Santo, usted va a tener un carácter que es muy importante, que le va a ayudar a caminar por el mar picado, por las tormentas, por los huracanes que se presentan en nuestra vida. Usted va a ir caminando y en esas situaciones va a mantener la compostura que mantuvo Cristo Jesús. Va a poder manifestar el carácter de Dios y va a salir de esa situación usted fortalecido y su equipo confiando en un líder que no pierde la tabla aunque haya presión. Usted va a darle el frente, va a salir con buenos resultados. Eso. En la Biblia hay un caso muy importante, muy singular que ilustra esta situación que le estoy hablando. Si no lo conocen, es la historia de Moisés. Moisés fue un líder que Dios usó en el Antiguo Testamento para libertar al pueblo de Israel que se encontraba bajo la opresión o la esclavitud de los egipcios. Moisés, en una historia un poco larga, pero bueno, una de las partes más trascendentales que Dios lo usa para sacarlos de allá. Este es el hombre que ve las espaldas de Dios. Este es el hombre que levanta la mano ahí y se divide el mar rojo y pasa todo el pueblo. Ya saben quién estoy hablando de él. Pero este hombre tenía muchos deseos de servir a su pueblo. Y gracias a Dios tenía alguien cerca que se llamaba Jetro. Y este Jetro puede funcionar para ti y para mí como alguien que nos aprecia, alguien que quizás esté en una posición un poco superior a las nuestras, alguien con más experiencia, alguien que ha vivido más, alguien que ha atravesado situaciones de presión, alguien que nos puede ayudar, nos puede tirar una mano en un determinado momento. Y son una de las características de una persona que está trabajando en su carácter es que escucha. Dice Santiago que seamos prontos para escuchar, tardos para hablar y tardos para airarnos.
Yo sé que la ira es una reacción natural cuando hay presión. Cuando alguien te desafía es una reacción natural. Cuando alguien te contradice es normal estar airado y contrarrestar, ripostar, como se dice en el boxeo, en las artes marciales. Pero hay que tomar paz, hay que tomar calma, hay que estar lleno del Espíritu Santo. No hay de otra, no hay de otra. Te pueden haber enseñado lo que quieras, las técnicas que guste, las instrucciones, las mejores instrucciones. Es más fácil enseñarle a una persona técnicas de liderazgo que una persona desarrolle un carácter conforme a lo que viene en las escrituras, conforme a Cristo, el fruto del Espíritu Santo. Cristo manifestó el fruto del Espíritu Santo continuamente, constantemente, donde quiera que se movió. Y ahí está este señor Jethro, una persona de más edad, con más experiencia, que había pasado por muchas situaciones, posiblemente depresión, situaciones de tormenta, situaciones difíciles, porque el liderazgo se forma en situaciones complicadas. Cuando el mar está calmado, cuando hay bonanza, cuando todo funciona bien, cualquiera lidera, pero cuando aumenta la presión, cuando se están pidiendo resultados en poco tiempo, cuando hay una demanda que a veces supera la oferta que nosotros podemos dar, ya surge presión y ahí empieza a salir todo lo que está dentro nuestro. Ahí empieza a salir el orgullo, empieza a salir el ego, empieza a salir la falta de humildad, empieza a salir las malas respuestas, las malas actitudes, las malas caras, empieza a salir todo eso que, lejos de solucionar la situación de presión para que se ventile hasta una situación de resolver, nos causa problemas. Y es muy importante el desarrollo de nuestro carácter. Ahí el carácter va a hacer que te salve, el carácter va a hacer que la situación se resuelva. Una persona con un carácter desarrollado puede soportar esta presión, dar buena respuesta, tomar buenas decisiones, tener buenas actitudes, tener buena cara, y esto va a hacer que su equipo confíe en ese líder. El líder, aunque pueden decir venga lo que venga, haya trueno, relámpago, tempestades, terremotos, el líder va a hacer siempre lo mismo. Saben qué pueden esperar de nosotros cuando hay una situación complicada, porque quiero decirle algo, si usted quiere ascender como líder, una de las cosas que se tiene que preparar es su carácter. Mientras usted es capaz de resolver problemas más complicados, situaciones más difíciles, situaciones que no cualquiera resolvería por la presión que hay, quiero decir que tienes grandes posibilidades de ascender donde quiera que te encuentres, porque cuando se va a pensar en alguien para un puesto superior, una de las cosas que más se valora es el carácter. Porque mientras más arriba usted escale, quiero decirle que las tormentas van a ser más grandes, los desafíos van a ser más grandes, la administración de recursos o de personas van a ser más grandes, toda la presión va a ir aumentando. No piense que estar arriba es estar cómodo. Si usted pensó eso, no lo es. Y ahí está el ejemplo que les voy a poner. Moisés estaba él solo básicamente dándole consejos, dándole instrucciones, enseñando y adiestrando a todo un pueblo, a todo un país completo en cómo tomar decisiones correctas sobre muchos aspectos de la vida. O sea, Moisés era el todólogo en ese momento. Tenía que estar 24/24 resolviendo problemas. La gente, imagínate, todo un país con problemas. Él era como el juez, el consejero, el mentor, el coach, el psicólogo, el pastor y todo lo que usted le quiera poner. A este paso, Moisés en algún momento iba a estallar, pero Moisés tenía algo que el carácter nos proporciona. Escuchaba, tenía humildad, tenía dominio propio. Ya está esta persona que les hablaba, Jethro, una persona con mayor edad, era su suegro, era una persona que le apreciaba, que había visto caminar a Moisés y Moisés tenía en él confianza. Y Jethro le dijo, si sigues así, te vas a aniquilar tú y vas a aniquilar a ese pueblo. Dicho en unas palabras parafraseadas. Jethro le dijo, eso no funciona, Moisés, tienes que cambiar, tienes que hacer cambios en estructura, tienes que hacer cambios en métodos, tienes que entrenar personas. Y ahí entra una característica, valga la redundancia, del carácter. El buen líder no es una persona que lo hace todo. El buen líder entiende que lo que tiene que hacer es entrenar a las personas, si fuera el caso, o permitir que las personas tomen iniciativa, que usen todos los talentos que tengan. En una de las filosofías más poderosas y más utilizadas hoy de trabajo sobre la gestión de la calidad es Japón. Y Japón, cada vez que hay un desperdicio, ellos le llaman una palabra que se llama muda, pero bueno, no es lo importante, sino que es un desperdicio. Si usted no aprovecha el talento, si usted no aprovecha los conocimientos, si usted no aprovecha el carácter que tienen formado los colaboradores suyos, usted está haciendo un desperdicio muy grande y usted está atrayendo sobre usted carga. Hay muchas personas que lamentablemente están
situaciones de liderazgo, y te quiero decir que los principios bíblicos funcionan para todo lugar, no es para el tabernáculo, no es para el templo, no es para el lugar donde te reúnes, eso funciona para todo lugar. Y te voy a dar este consejo. Moisés se dio cuenta de eso y escuchó. Cuando uno es humilde, escucha, y la humildad es un fruto del carácter. Hay que escuchar a las personas. Quizás Moisés no puede no haber estado totalmente de acuerdo, puede haber dicho, sí, está bien, voy a implementar hasta aquí lo que usted me dijo esto y yo voy a ponerle mi toque personal, le voy a dar mis sellos, muy bien. Pero Moisés escuchó a Jetro. Escuchar nos va a ayudar mucho. Cuando uno escucha, primero aprende, después desarrolla confianza en las personas, y las personas se acercan a personas que escuchan, porque cuando usted escucha le está diciendo a la otra persona, eres importante, no se lo estás diciendo con palabras, se lo está diciendo con acciones, que eso es muy importante. Y aquí está Moisés, y Moisés escuchó a Jetro. Jetro le dijo, esa estructura que tienes no sirve. Moisés, tienes que entrenar personas, y cada vez que uno entrena a personas está ahorrando tiempo, está haciendo algo muy importante, está multiplicando. Cuando uno entrena, multiplica sus facultades. Cuando usted sabe algo y lo entrena, lejos de perderlo, está multiplicando. Usted puede salir de ese cargo con tranquilidad, y si es el dueño, mejor, que tiene personas entrenadas que van a saber cómo funcionar exitosamente independientemente de la presión que haya. No quiero convertir esto en un tema de ciencias empresariales, pero los principios del liderazgo bíblico funcionan al 100% en el lugar que los pongan. Están a prueba de todo terreno. Ahí está la sabiduría de Dios. Eso fue inspirado por el Espíritu Santo. Moisés entrenó líderes y les fue dando distribución de responsabilidad. A uno le dio más personas que aconsejar, o sea, más personas que cuidar, más personas que entrenar, más personas que instruir, y así fue creando una escala de líderes. O sea que la estructura es muy importante para el liderazgo, sobre todo cuando usted quiere desarrollar una estructura que funcione bajo presión. Moisés, recuerde que estaba bajo una presión inmensa. Había todo un país dependiendo de su sabiduría, de sus palabras, de su consejo, de su enseñanza, de su instrucción y de su vida entera. Moisés iba a estallar en cualquier momento. Así que el líder que estás aquí, parte del carácter es escuchar personas que tienen más experiencia, más sabiduría que nosotros, y pueden guiarnos y darnos un consejo. Jetro le dio un consejo y salvó a Moisés y salvó a Israel. Imagínense esto. Muchas veces solamente adoptar un consejo o parte de un consejo puede hacer que nuestro liderazgo, que nuestros resultados bajo presión funcionen y avancen. Así que es importante ser humildes y receptivos. A todo el mundo le gusta conversar con personas que escuchan, con personas receptivas, con personas que no creen saberlo todo, con personas que independientemente de que la persona le esté dando el consejo, aparentemente esté en una posición de colaborador, que no sea un superior, le escucha a las personas. Siempre que vaya a llamar la atención a alguien, jamás lo haga en público. No le hable feo en público, no le hable mal. Espere el momento. Las crisis, hay calor en la crisis, la misma calor de la situación que está provocando eso. Mejor ataque la causa que está provocando el cuello de botella, la dificultad, y no ataque a la persona. Después trata con la persona. Si hizo un error, ya después, bueno, si tiene que restituir, bueno, se le ve luego. Si tiene que pagar algo, luego. Si tiene que darle un consejo para que mejore el nuevo. Y cada vez que nos señalan algo, no lo vea como una amenaza a su ego, a su personalidad, a su estima. Véalo como una oportunidad de mejora. No es fácil. ¿Saben por qué no es fácil? Porque eso depende del fruto del Espíritu Santo, y para tener esas características en el carácter hay que buscar a Dios, hay que pedirle a Dios que desarrolle el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Y ahí viene lo interesante. Usted sabe cómo Dios desarrolla el fruto del Espíritu Santo en usted y en mí, sometiéndonos a situaciones de presión, sometiéndonos a situaciones difíciles, porque nunca una situación fácil, una situación normal, una situación cotidiana, una situación donde no hay retos, no hay desafíos y no hay problemas y no hay pruebas que pasar y vencer en el nombre de Jesús, no van a desarrollar. Así que si estás pasando por una prueba difícil, si estás pasando por una situación complicada, alégrate, porque Dios te está entrenando tu carácter, que es la fortaleza más grande que tiene el liderazgo. Cuando una persona tiene carácter, indefectiblemente crea influencia, porque las personas confían en personas que tienen carácter. La confianza es un sinónimo de influencia. Así que si estás desarrollando tu carácter, vas en un camino sí o sí a un liderazgo, seguro. Siempre en la Biblia se menciona esto con mucha autoridad. Muchas empresas quiebran por errores no técnicos, no es por errores financieros, quiebran por errores de carácter, personas que no tuvieron integridad, que no escucharon cuando tenían que escuchar, personas que trabajaron. Cuando hay falta de carácter, hay falta de integridad, y cuando hay falta de integridad,
no interesa lo que se hace en privado. Pero cuando usted tiene carácter, usted hace en lo privado también como si estuviera haciéndolo frente a todo el mundo, como si estuviera siendo evaluado. Y la Biblia da este principio, dice hacerlo todo como para el Señor y no como para los hombres. La Biblia, si te dijeron otra cosa, te mintieron. La Biblia funciona, es el mejor libro de liderazgo del mundo. La Biblia funciona en todo contexto, en todo lugar, porque son principios que vinieron inspirados por el Espíritu Santo, el mismo Dios, y son principios eternos, aculturales, atemporales, están por encima de las culturas. Funciona. El buen carácter funciona en cualquier lugar del mundo. La paciencia funciona en cualquier lugar del mundo. El amor funciona en cualquier lugar del mundo. Las buenas palabras, dice que la palabra blanda calma la ira. Ahí está, hermano. Si quieres liderar bien, desarrolla un carácter poderoso y vas a ver, con la ayuda del Espíritu Santo, con la sabiduría de la palabra de Dios, y vas a ver que en la presión vas a revelar lo que está. Jesús, ¿qué más presión que Cristo Jesús? ¿Qué más presión? Difamado, ofendido, falsamente acusado, llevado a una muerte espantosa, injustamente. Y ahí, ¿qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que te exhorto en esta hermosa noche y en lo que queda de tu vida, que cada día dediques un tiempo y le pidas al Señor Jesucristo, le pidas al Espíritu Santo, le pidas al Padre Celestial que te ayude a desarrollar cada aspecto de tu carácter, porque cuando un carácter se desarrolla, la presión, y pon como presión sinónimo dificultades, amenazas, pruebas, carencia de recursos. Cuando una gente explota, dice más de ella, de esa persona. Cuando una gente manifiesta todo lo feo de su carácter, dice más de esa persona que de la circunstancia que está pasando, porque la circunstancia va a pasar, pero ya el daño lo hizo con sus palabras, con su mala cara, con su mala actitud, con la mala decisión que tomó, con la imagen que dejó de su reputación. Así que sí es muy importante que trabajes en tu carácter. Trabajes en tu carácter y eso te va a abrir puertas al liderazgo. Si quieres liderar sobre una persona, no busques la influencia primero, busca trabajar en tu carácter y lo otro el Señor lo va a hacer. No por gusto, en el liderazgo cristiano, en la Biblia, en las cartas llamadas pastorales, es primera carta a Timoteo del apóstol San Pablo, segunda carta a Timoteo del mismo apóstol Pablo y Tito del apóstol Pablo y Filemón. En esas cartas pastorales que se le escriben a personas que eran líderes, a personas que aspiraban a liderar, el apóstol Pablo hace mucha fuerza en las características personales, las características morales, las características, se menciona una sola característica técnica, en el caso de los pastores, saber enseñar, es la única, pero todo lo otro son morales, de buena conducta, de buena reputación, de buen nombre, buen padre, una serie de características que tienen que ver mucho con el desarrollo de tu carácter, porque que revela cuando estás bajo presión, va a relevar el trabajo del fruto del Espíritu Santo en tu carácter. Si trabajas en tu carácter, vas a tener puertas abiertas continuamente. Las personas que tienen un carácter desarrollado primero soportan presión. Y quiero decirte, no hay negocio que crezca si no hay presión. Ya te lo voy a decir de ahí. No hay organización que no crezca si no se... Presión es sinónimo de desafío, de reto, de avance, de cosas que se van por encima de la capacidad que está instalada o de la capacidad humana que hay o de la capacidad de recursos. Ahí se necesita alguien que tenga carácter, que pueda ir guiando, que tome el timón de esa nave y que la vaya conduciendo a puerto seguro ahí. Y para eso se necesita paciencia, paz, amor, dominio propio, sabiduría de Dios, humildad, saber escuchar y una mucha serie de características. En la palabra de Dios es el mejor libro de liderazgo. Si empiezas a leer la Biblia, si empiezas a meditar en la Biblia, y meditar es pensar continuamente en algo, si empiezas a memorizar versículos bíblicos, si estudias la Biblia continuamente, vas a ir desarrollando una mentalidad divina, una mentalidad cristiana. Ahí se va a cumplir lo que dice que tenemos la mente de Cristo y tu carácter indefectiblemente, como dice Romanos 12, va a ser transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No hay transformación sin Biblia. La Biblia es la materia prima que usa el Espíritu Santo para ir transformándonos y haciéndonos más parecidos a Cristo. Y Cristo fue el mejor ejemplo de liderazgo del mundo y lo será siempre. Así que adelante, desarrolla ese carácter, que cuando venga presión y la presión va a llegar, la llames o no la llames, se va a presentar sola, se va a invitar sola a tu vida, a tu empresa, a tu escuela, a tu universidad, a tu comunidad, a tu familia, a tu matrimonio. Cuando la presión llegue, ese carácter te va a dar todo lo que necesitas para conducir ese barco a puerto seguro, a victoria y pasar por esa tormenta, que hay muchas tormentas en el nombre de Cristo Jesús y con su ayuda, pero vas a llegar.
Vamos a orar en esta noche por todas las personas que, aunque estén bajo presión, van a recordar que han trabajado sobre su carácter o van a comenzar a trabajar desde este momento, porque el carácter es más importante que la influencia. Recuerda, la influencia puede ser positiva o negativa, pero el carácter nos va a mantener dentro del sistema, dentro del puesto, dentro del lugar que has accedido. Vamos a orar en esta hermosa noche. Señor, te damos muchas gracias por todas las personas que están liderando o quieren liderar. No importa si es dentro de la iglesia, si es fuera de la iglesia, porque estos principios son eternos, estos principios funcionan, son atemporales, es supracultural, están por encima de todas las culturas. Cuando Dios dejó algo en su palabra, funciona en China, en Estados Unidos, en Europa, en la India, en África, en América Latina, donde quiera. Así que si estás aprendiendo estos principios, quiero decirte que te estás preparando para navegar por esas crisis en victoria. Señor, capacita a todas las personas conectadas, capacita a los que entraron y salieron, capacita a todo el que quiera liderar para que la presión no sea nada que los destruya, sino que al contrario les fortalezca y puedan guiar a sus equipos, a sus familias, a sus comunidades, a sus universidades, a sus escuelas, a sus países, a un lugar seguro. En el nombre de Jesucristo pido estas cosas. Amén. Muchas gracias y nos vemos muy pronto, muy próximo en este Instituto Cristo Transforma Internacional. Lo más importante no es ser informados por la palabra de Dios, sino ser transformados. El último fin de la palabra de Dios es transformarnos, hacernos más parecidos a Cristo. Que Dios te bendiga y nos vemos. Aplica lo aprendido. Gracias.